Luis Ángel. Hoy les vengo a explicar el ejercicio número 1 en la práctica 6 titulada Ciclos, en la cual se nos pide calcular el promedio de 5 calificaciones, estas proporcionadas por el usuario mediante la utilización de un ciclo for. Lo primero que tenemos que hacer para comprender este problema es el desarrollo de nuestro diagrama de flujo, el cual contiene un inicio y un fin. Después de eso debemos de ingresar los atributos que tendrá nuestro código. Este será el mensaje que se le mostrará al usuario, porque estamos ocupando un escáner. De esta forma él podrá ingresar las calificaciones. Esta es la entrada. Esta es la parte del ciclo for, que está compuesta por la inicialización, el valor con el que comenzará, seguido de la condición de parada y por último una condición de conteo. Este será el proceso que se realizará al ingresar las calificaciones. Este será el mensaje de salida que se mostrará, en donde el promedio es igual a la suma de las calificaciones entre 5. Si esto se cumple, al volver a iniciarlo, se volverá a repetir el ciclo. Si no se cumple esta condición, solamente el programa llegará a su fin. Ahora, para el código, utilizamos Scanner para que el usuario pueda ingresar los datos. Además, aquí en esta parte estamos declarando los atributos que tendrá nuestro programa. Este será el método que ocuparemos. Aquí, como podemos ver, empieza el ciclo for, donde aquí podemos ver que está la inicialización, la condición de parada y la condición de conteo. Aquí podemos ver el proceso que se realizará, en donde el usuario ingresa los datos y como resultado final nos regresa el promedio. En la parte principal solo se mostrará el mensaje: tu promedio es más mostrar promedio. Si nosotros corremos este programa, podemos ver que nos pide ingresar las calificaciones. Nosotros, las ingresamos y podemos ver que nos muestra el promedio. Este fue el ejercicio número 1. Mi nombre es Manuel González Santiago, de ICO 24, y les voy a exponer el ejercicio 2 de la práctica 6, en el cual es pedir un número y elevarlo a un exponente proporcionado por el usuario, esto con el ciclo for. Como vemos en este diagrama que se nos enseñó a hacer, vamos a iniciar con un inicio y va a tener un final, como todo. Al principio va a pedir lo que es una potencia y un exponente, que el exponente puede ser igual a 0. Y este es el mensaje que se le va a mostrar al usuario para que proporcione el número base y el número exponente. Como aquí vemos, vamos a ocupar int base e int exponente. Esta será la fórmula que va a ser para que regrese tantas veces sea necesaria por el exponente, como aquí se ve. Este sería la fórmula para calcular el número base por potencia o base por exponente, es lo mismo. Y al final se va a mostrar este resultado. El resultado es, y se vuelve a repetir el ciclo tantas veces sea necesario para llegar al resultado que el usuario quiere. En caso de que no solamente se proporcione un número base y ningún exponente, automáticamente marcará un fin. Y también marcará un fin al terminar todo este proceso que ya se explicó. Si lo llevamos a la práctica en el programa NetBeans, como podemos observar, aquí nos dice que va a ocupar int base int exponente y que el exponente puede ser igual a 0. Va a regresar aquí tantas veces sea necesario. Aquí vemos que va a regresar base por potencia, por potencia, por potencia. Y aquí declaramos todos los atributos, en el cual pedimos el número base, que se le va a mostrar el mensaje al usuario, número exponente, que igual se le va a mostrar este mensaje al usuario, y al final el resultado. Si lo corremos, ponemos un número 5 de base y a lo mejor un 3,
Y si vemos que 5 por 5 es 25 y esos 25 se multiplican 3 veces, obtenemos este resultado, que es 125. Por lo tanto, si queremos hacer otro trabajo, ponemos un número base de 6 y a lo mejor un 2 y vemos que 6 por 6 es 36. Así que este es el programa número 2. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Basilio. Continuando con el programa que este es el número 3. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama, que son las variables que tenemos, que es double, nota suma, ¿no? Y promedio final. Y el int, que es está ahí. Bueno, aquí nuestro programa nos pide, nos solicita el usuario un número de calificaciones, y de esas calificaciones es obtener el promedio en nuestro programa. Bueno, como ya lo tenemos aquí en nuestro diagrama, es lo mismo que tenemos acá. Y bueno, en nuestro programa lo vamos a dar a correr. Esperamos a que corra. Ok, nos dice número de valores. Ok, aquí, como repetí, nos pide un número de valores. Bueno, supongamos que, le pongo 5. Y dice ingrese el primer valor. Podemos poner, no sé, un 7, un 9, un 8, un 7 se me ocurre, y un 6. Ok, y nos arroja el promedio final, que es 7,4, que es como lo que está acá. Esto de aquí es esto, que es nuestro for, que nos pedía el for. Y para imprimir es el promedio final, que es esto de aquí. Muy bien, el problema que vamos a resolver en este caso es el inciso D. Calcula el promedio de cualquier cantidad de números reales proporcionados por el usuario. Cuando el usuario introduzca el -1, el programa debe efectuar el cálculo. En este caso, el usuario no indicará por adelantado la cantidad de números que piensa utilizar. En este caso podemos usar dos bucles, puede ser el while o el do while. Bien, por fines prácticos usaremos un bucle while. Bien, el diagrama de flujo para este caso es el siguiente, donde declaramos un inicio y los valores o variables que vamos a usar. En este caso son números, suma, elementos y de tipo entero, y una variable llamada promedio de tipo doble. Lo primero que hará el usuario es introducir el número. Luego de esto la computadora lo leerá. Si el número es mayor o igual a 0, se realiza el bucle o la primera iteración del bucle. Para esto sumas es igual a suma más el número, y los elementos aumentan en 1. Una vez que termine el bucle, cuando la condición ya no se cumpla, obtendrá el promedio, que es igual al promedio igual a suma más elementos, y lo que nos va a mostrar es el promedio. Con esto finaliza el programa. Bien, esto en código se vería así. Bien, como lo vimos en el diagrama, estos son las variables: número, suma y elementos de tipo entero y promedio de tipo doble. Para este caso creamos un método, se llama average, el cual posee el bucle que aquí se puede ver. El número es mayor o igual a 0. Si es así, se realiza la suma y los elementos aumentan en 1. Cuando la condición deje de ser real, o cuando termine el bucle, nos va a mostrar este mensaje. Bueno, no es un mensaje, sino la operación que va a hacer, que es promedio igual a suma más elementos. Y nuestra clase principal se vería de esa forma. Este sería el objeto, y esta es una clase que creamos para obtener los datos que nos va a proveer el bucle en la subclase. Por lo tanto, la clase que acabamos de crear es igual a los datos que obtenga el bucle en la clase operación.
Si esto es así, nos da un mensaje que es el promedio es igual más la variable o el método en donde estamos guardando el resultado. Veamos si funciona. Bien, introduce un número. Recordemos que es mayor o igual a 0. Y otro número. Y así sucesivamente. Hasta que introduzcamos un menos 1. Y ahí nos dice el promedio es igual a 10.990. Ahora, en caso de que el usuario introdujera 0 y menos 1, nos va a dar 0 porque realmente no se está haciendo ninguna operación. Supongamos que el usuario introduce desde ya un menos 1. Pues al no agregar nada, no se puede hacer la operación. Por eso nos da un mensaje que dice no se puede realizar la operación. Y así es como se puede resolver este caso. Yo les explicaré cómo funciona y en qué consistió el programa número 5. Bueno, primero hicimos un diagrama de flujo que nos ayudaría a llevar una secuencia de lo que haríamos en el programa. Como pueden ver, primero hacemos el llamado a nuestras variables y como podemos notar en esta parte tenemos todo lo que son nuestras variables. Después pusimos solicitar dato y al momento en que nosotros corremos nuestro programa nos va a pedir que ingresemos un número. Después de esto nos dice que la suma de números pares es igual a nuestra operación y la suma de números impares también tiene nuestra operación, ¿vale? Entonces en este caso aquí podemos ver que tenemos nuestras operaciones tanto de número par como de número impar. Y por último el promedio nos dice que será el números enteros más los números pares más números impares entre el número mayor que hayamos introducido. Posterior a esto nos dice que nos arrojará un mensaje y nos dirá la suma de los números impares, nos arrojará otro mensaje que será la suma de los números pares y por último nos arrojará un mensaje con el promedio. Y pues esto sería todo nuestro programa. Al momento de que nosotros corremos el programa, podemos ver que nos pide un número mayor. Aquí vamos a solicitar el 3, por ejemplo, y nos va a arrojar lo que es nuestros números pares y nuestros números impares. Al momento de que nosotros pongamos otro número, no sé, se me ocurre un 500, nos va a arrojar la suma de los números pares y los números impares. Y pues a grandes rasgos, esto sería lo que consiste en nuestro ejercicio número 5. Bueno, yo les voy a exponer lo que es el ejercicio 6, el cual consiste en diseñar un algoritmo que sume los términos y a la vez nos los imprima, que son 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17 y así sucesivamente hasta el 1800. Prácticamente es una serie numérica que va de 2 y de 3, de 2 y de 3. Bueno, para esto vamos a ocupar una estructura repetitiva que es el for. En el diagrama de flujo lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos un inicio, tenemos una variable que es entera, a la cual se va a iniciar con 2. Posteriormente declaramos lo que es nuestra condición de conteo, que es de 2 en 2. Por eso le ponemos i más 2. Ese resultado nos lo va a mostrar. Después el programa va a verificar que sea menor a 1800 porque 1800 es nuestra condición de parada. Y si esto se cumple, entonces ahora nuestra condición de conteo va a ser de 3 en 3. Entonces, a la i que llevábamos acá, que valía, por ejemplo, desde un inicio 2, se le va a sumar 3, a la cual ahora va a ser 5, los va a imprimir. Ese 5 vuelve a llegar otra vez al inicio y se le van a sumar ahora 2. Y así sucesivamente se sigue repitiendo esta estructura. A 5 se le suman 2, son 7, entonces nos va a devolver 7. Y así sucesivamente hasta 1800. Finalmente, cuando ya llegue hasta el tope, que es 1800, nos va a imprimir el último resultado y termina nuestro programa. Acá en el programa, bueno, lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos nuestra variable inicial, tenemos nuestra condición de parada y nuestra condición de conteo, que es de 2 en 2. Nos lo imprime la primera impresión, después le va a sumar 3 y nos lo vuelve a imprimir. Ya como resultado nos queda de la siguiente manera. Como podemos ver, nuestro resultado final son los 1800 y nuestro resultado inicial, que es 2, 5, 7, 10 y así sucesivamente como lo muestra acá el diagrama. Y a grandes rasgos, pues es todo lo que se hizo.